¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas capítulo 9 del verso 18 al 22. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia, no se lo digan a nadie. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Sean bienvenidos todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes en este maravilloso día en que nos encontramos nuevamente para poder seguir evangelizando, para poder seguir sembrando la semilla que es la palabra de Dios. Y por eso les hacemos esta invitación, a seguir pidiendo a Dios, a seguir orando, para que esta enseñanza cada día pueda llegar a muchas más personas. Recuerde que hoy el Evangelio de San Lucas capítulo 9, verso 18 al 22, nos enseña tres cosas muy importantes. Primero, la oración. Segundo, Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Y tercero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. Jesús enseña a sus discípulos a orar. Jesús les enseña a sus discípulos a pedirle a Dios, ¿sí? Jesús le dice, vamos a clamar, vamos a orar, vamos a suplicarle a Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús oraba, no lo hacía solo, invitaba a sus discípulos. Cuando Jesús predicaba, no lo hacía solo, invitaba a sus discípulos. Sus discípulos lo acompañaban en la oración, en la predicación, en la evangelización. ¿Ustedes han invitado a los demás a orar? ¿Ustedes han invitado a los demás a predicar? Compartiendo los videos, ¿ustedes los han invitado? Eso es lo que hoy el Señor nos enseña, cómo Jesús enseñaba a sus discípulos. Si usted va a San Mateo capítulo 26 en su verso 40, Jesús les dice a sus discípulos que deben orar por lo menos 1 hora. Es la enseñanza de Jesús. Oiga cómo lo dice. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni 1 hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. No han podido permanecer despierto 1 hora, dice Jesús. ¿Y cómo es estar despierto? Es a través de la oración. Por lo tanto, Jesús los invita a orar por lo menos 1 hora. ¿Y qué está pasando hoy con nosotros? ¿Qué está pasando hoy con la humanidad? Con los que se llaman cristianos católicos. ¿Qué está pasando? Ya no quieren hacer oración, mucho menos orar 1 hora. Si Jesús lo enseña, yo lo creo. Si Jesús lo dice, yo lo creo y lo tengo que hacer. Es la enseñanza del Evangelio de hoy, ¿sí?
Recordemos de que el Evangelio nos enseña tres cosas importantes, tres enseñanzas sacamos en este Evangelio. Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Y eso también lo encontramos en Mateo 26:40. Como segundo paso, Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Salvador, el esperado, el Emmanuel, el que iba a venir al mundo, respondió Pedro. Pero Jesús, sabiendo que era una persona importante, no fue orgulloso. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, que él era muy importante, pero nunca se sintió grande, nunca se sintió orgulloso. ¿Cómo se sienten ustedes cuando le dan un cargo en la iglesia, cuando le dan una responsabilidad? ¿Cómo se sienten? Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, no se hizo grande. ¿Sí? Nunca se sintió orgulloso como hoy lo hace la humanidad, como hoy lo hace el cristiano, que lo nombran de coordinador y ya se siente grande delante de los demás. No, Jesús no hizo eso. Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Lo mismo que lo dice en San Mateo capítulo 16 en el verso 13. Lo mismo dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Oye, lo mismo nos enseña San Mateo 16:13. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que hoy el Evangelio quiere enseñarnos. Cuando Pedro responde, fíjese bien, Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Y por eso Jesús, a través de la respuesta de Pedro, a través de la confesión de Pedro, a través de la verdad de Pedro, Jesús funda su iglesia en la verdad, no en la mentira, en la verdad. Jesucristo funda su iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oye, mi iglesia dice, y le da la autoridad, y por eso dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad sobre esa confesión de Pedro, sobre la verdad, porque los demás estaban equivocados, los demás estaban confundidos al decir, pero Pedro estaba iluminado por Dios y por eso Jesús funda su iglesia. En Pedro lo llama líder, lo llama papa, lo llama guía, a como usted quiera llamarlo, pero lo llama pastor de su iglesia. ¿Y por qué ahora existen muchas iglesias? ¿Por qué ahora existen miles de iglesias? Si Jesús fundó una sola, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, dice mi iglesia. Entonces, ¿por qué ahora hay una multitud? Por eso, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, fíjese bien, en el capítulo 1 y en el verso 10, el apóstol Pablo dice
¿Y por qué es de que hay tantas divisiones hoy? ¿Por qué si Jesús fundó una sola iglesia? ¿Y por qué hay muchísimas iglesias que se autonombran Iglesia de Jesucristo? Pero si Jesucristo fundó su iglesia en Pedro, oiga cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 1, en su verso 10 dice: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. El apóstol Pablo dice que todos se pongan de acuerdo y terminen con las divisiones, ¿sí? Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esa enseñanza? Porque en esta vida, en este mundo, están apareciendo muchísimas divisiones, secta protestante que se autonombran Iglesia de Jesucristo. Pero si Jesucristo ya fundó su iglesia, Jesucristo fundó su iglesia en Pedro, pero hoy muchos están abandonando esa iglesia. Muchos han abandonado, lo están abandonando, otros se están preparando ya para abandonarlo. Si Jesús no fundó muchas iglesias, Jesús fundó una sola iglesia en la verdad, en la confesión de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Así lo dice. Por eso Jesús preguntó: ¿quién soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Salvador, el esperado, el Emmanuel, el que iba a venir al mundo. Respondió Pedro. Pero Jesús, sabiendo que era una persona importante, nunca fue orgulloso, nunca se sintió más grande que los demás. Al contrario, se humilló, fíjese bien, delante de los demás. Y eso es lo que hoy la palabra del Señor nos enseña. Y por eso, como Jesús eligió a Pedro, también en Lucas 22:31, Jesús rogó por Pedro, fíjese bien. San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31, nos dice de esta manera, que Jesús rogó por Pedro. ¿Por qué? Porque lo había nombrado ya jefe de su iglesia, pastor de su iglesia, líder, guía de su iglesia. Oiga cómo lo dice San Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer la fe de tus hermanos, ¿sí? Cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, si Jesús eligió a Pedro, si Jesús fundó su iglesia en Pedro, también Jesús ha rogado por Pedro para que su fe no se venga abajo, ¿sí? Pero yo he rogado por ti, dice al pastor, en lo que dice San Juan 21:15. Lo nombra pastor claramente, lo dice la palabra del Señor. Que muchos no quieran aceptarlo es problema suyo, de ustedes. Que muchos rechazan, que muchos critican, eso ya es su problema de ellos. Dice el Evangelio de San Juan 21:15, dice, oiga cómo lo dice. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Quién es el que apacienta las ovejas? El pastor. ¿Y por qué lo nombra pastor? ¿Por qué ha rogado? ¿Por qué ha orado por Pedro?
porque en Pedro, en Mateo 16:18, fundó su iglesia, le dio las llaves del reino de los cielos, le dio la autoridad, lo que ates aquí, atado será en el cielo, y lo que desates aquí, desatado será en el cielo. Eso es lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. Por eso Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Y Pedro contesta, Pedro le responde, ¿por qué? Y por eso Jesús ha rogado por Pedro. La invitación que hoy el Señor nos hace es a prepararnos, a estudiar su palabra, para que cada día nuestra fe, para que cada día nuestra fe vaya creciendo. Porque hay muchos falsos profetas por todo el mundo que andan tratando de dividir, de matar la fe, la poca fe que hay en muchos. Esos falsos profetas lo están tratando de destruir. Y por eso, en el tercer paso, en el tercer punto de la enseñanza, el Hijo del Hombre dice, tiene que sufrir mucho. El sufrimiento, el padecimiento nos toca a todos. Una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido o un familiar, una crisis económica, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas con su esposa, problemas con sus hijos. Cuando eso pasa, debemos de mantener la calma, porque eso hicieron con Jesús. Oiga, a Jesús le dijeron, a Jesús, fíjese bien, lo buscaban para preguntarle, para que él hiciera milagros delante de los demás. Por eso dice, y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades, dice, judías y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Jesús anuncia su sufrimiento, Jesús anuncia su muerte. Por eso todos nosotros que seguimos al Señor, la palabra de Dios dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Busquen las cosas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? El Señor dice que para alcanzar el reino de los cielos, que para alcanzar esa vida eterna, nosotros tenemos que pasar ese proceso, tenemos que pasar ese sufrimiento, esas críticas, esos rechazos. Falta, mire, económicamente, todos los sufrimientos lo vamos a vivir todos en carne propia, todos, pero el Señor nos invita a mantenernos firmes, a mantenernos firmes en nuestra fe. Por eso, hoy la palabra del Señor nos enseña de que nosotros, si estamos con Cristo, debemos de mantener la calma. Creemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debemos prepararnos cada día, debemos acercarnos cada día hacia la palabra de Dios. Recuerde que el Señor nos invita, nos enseña a orar, el Señor nos enseña a predicar. Los discípulos estuvieron con el Maestro, aprendieron, fueron llamados, el Señor los enseñó, estuvieron con Él para prepararse, para formarse y luego el Señor les dio la autoridad para que fueran a predicar, para que fueran a sanar tantos enfermos. Y hoy el Señor nos pide que nosotros llevemos esa semilla, que vayamos al campo a sembrarla. Recuerde que después de sembrarla hay que cuidarla. Después de sembrar la palabra de Dios hay que estar al pendiente. Y eso es lo que hoy el Señor nos enseña. Recuerde que la familia es la iglesia doméstica, donde nosotros aprendemos y conocemos los valores cristianos. Porque en casa tenemos a los primeros maestros, que son nuestros padres.
Y ellos son los encargados de enseñarnos cómo nosotros debemos orar, de enseñarnos cómo nosotros debemos estudiar las Sagradas Escrituras. Es lo que hoy el Señor nos hace esta invitación, es lo que el Señor hoy nos invita, ¿sí? A seguirlo. Pero ¿cómo lo vamos a seguir? A través de la oración, a través de la palabra de Dios. Recuerde que el Señor hoy dice, hoy que estamos con vida, hoy que estamos con salud, debemos de participar, debemos de preparar. ¿Que somos pecadores? Claro que sí. El Señor lo ha dicho. Yo he venido por los pecadores, no por los justos. Eso es lo que eran los discípulos. Los discípulos eran pescadores, los discípulos eran pecadores, pero aún así el Señor los llamó. Pero aún así el Señor les confió el ministerio de poder ir y predicar la palabra de Dios. Pidamos a Dios que el Señor nos ayude a entender, a comprender su palabra. San Juan 21:15, por 3 veces el Señor lo llama, por 3 veces el Señor le dice, apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, apacienta mis ovejas. El pastor que eligió en Mateo 16:18 cuando fundó su iglesia. Y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de tener una sola forma de pensar y que debemos de terminar con las divisiones. Eso lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 10, por lo cual todos somos invitados. Oiga, dice, les ruego hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con la división. ¿Y qué hacen muchos? Siguen dividiendo, siguen enseñando otra doctrina. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Son falsos porque no andan enseñando la verdadera doctrina de Jesús. Es así pues como hoy que nos escuchan, hoy que ustedes nos escuchan por primera vez, les hacemos esta cordial invitación a suscribirse, a activar la campanita. Si el Evangelio te ha gustado, dale like para que la palabra cada día vaya llegando a muchas más personas. Agradecemos de todo corazón a nuestra hermana Marisela Ortiz por su comentario, por su apoyo, ¿sí? A nuestro hermano Francisco Vargas por su apoyo, por su animación. Cada vez que me envía un mensaje a nuestro WhatsApp, lo envía para apoyarnos, para levantarnos esa fe, para seguir el ministerio, para seguir evangelizando. Gracias, hermanos, que ustedes no han dejado solo la palabra del Señor, que ustedes no han dejado solo el ministerio. Día a día ustedes están con sus comentarios apoyando a que esta semilla llegue a muchas más personas. Los agradezco por el apoyo hacia la palabra del Señor. Ustedes saben que para sembrar la semilla tenemos que salir, tenemos que ir para ir a sembrarla al campo y después de sembrarla tenemos que cuidarla. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Así que los agradezco de todo corazón en nombre de nuestro Señor Jesucristo por el apoyo hacia su palabra. Y sigamos evangelizando, sigamos compartiendo, sigamos invitando a muchas más personas. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A que nosotros día tras día vayamos aprendiendo, conociendo la doctrina de Jesucristo y que cada día nos alimentemos de este alimento espiritual. Que Dios os bendiga a todos ustedes y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.